Hola, buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 9. Estamos conformados por Brian Piedra y mi persona Ana María Brito. El tema que escogimos con respecto a los dos papers es la petrogénesis de magmas en zonas de arcos volcánicos continentales del margen ecuatorial por fusión parcial de losas o slab melt. Aquí en este tenemos el índice e indica todos los temas que abarcan en las diferentes hojas, ¿no? Ya, tenemos como margen ecuatorial. En el margen ecuatorial se ve envuelto en un borde continental activo debido a la subducción dentro de un margen convergente entre la placa de Nazca, que es una placa oceánica, por debajo de la placa sudamericana, que es una placa continental. Desde el Oligoceno hace 26 millones de años hasta la actualidad, con una velocidad de 6 a 7 kilómetros a 7 centímetros sobre año, y que tiene una dirección de oeste a este. También la inclinación de la pendiente subducida oscila entre los 25 y 30 grados. Tenemos también, por favor, la otra. En lo que respecta a la cordillera de Carnegie, tenemos que es una cordillera asísmica submarina ubicada sobre la placa de Nazca. Este es un rasgo geomorfológico del Ecuador. Tenemos también que debido a su naturaleza geoquímica morfológica, la subducción de Carnegie por debajo de la placa sudamericana tiene una influencia en la tectónica regional y la química de las zonas volcánicas activas del Ecuador continental, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre los arcos volcánicos continentales. Aquí en la imagen pueden observar están el mapa dividido en tres zonas importantes debido a las características químicas de los magmas. Tenemos como frente arco de isla o antearco, tenemos arco principal y tras arco. Vamos a hablar ahora sobre el volcanismo en el Ecuador. Y tenemos que digamos que en la zona volcánica del norte, en el Ecuador tiene un rumbo noreste, sur-suroeste, con alturas que oscilan entre 3.500 y 6.000 metros sobre el nivel del mar, a una longitud de 650 kilómetros de anchura y 150 kilómetros aproximadamente, constituida por la presencia de dos cordilleras paralelas, la oriental o real, la occidental, separadas por el valle interandino. Ya, como cordillera occidental tenemos que a partir de en la cordillera occidental tenemos que los centros eruptivos se encuentran en la cordillera occidental, corresponden al frente volcánico, zona de antearco del Ecuador. Se sitúan sobre las rocas de plateo oceánico y volcanos sedimentos que constituyen al basamento de la cordillera occidental. Tienen la característica de que son estratovolcanes del Plioceno tardío al Holoceno con actividades magmáticas andesíticas, silícica o dacítica. Dentro de este grupo de los volcanes está lo que es el Huahuapichincha, el Quilotoa, el Pululagua y el Atacazo Ninahuilca. Dentro de la cordillera real u oriental, tenemos que los centros volcánicos situados en la cordillera real u oriental se desarrollan sobre rocas metamórficas, mesozoicas y volcánicas terciarias tardías. Poseen una altura entre 4.700 y 590 metros sobre el nivel del mar. Estos han presentado a lo largo del tiempo colapsos sectoriales sucesivos. Tienen los volcanes que están dentro de la cordillera oriental, tenemos el Cotopaxi, el Cayambe, Tungurahua y el Antisana, que estas tienen características de flujos piroclásticos, flujos de lava, y que representan un 56 a 61% de óxido de silicio y de 1 a 2% de óxido de potasio. Dentro del
Dentro del Valle Interandino tenemos que son centros eruptivos pertenecientes a edificios andesíticos antiguos. Estos edificios del Pleistoceno están dentro de algunos volcanes, pero aquí pusimos los, como se dice, los más relevantes, que es el Paso Ochoa, el Rumiñahui y el Cusín, que estos tipos de volcanes dentro del Valle Interandino tienen una composición andesítica básica de piroxenos con composición química del 57 al 60% de dióxido de silicio y de 0.5 a 1% de dióxido de potasio. En lo que respecta a la zona Trasarco, tenemos que esta agrupación de centros eruptivos están situadas en la Amazonía al este de la Cordillera Real. Son volcanes alcalinos con alturas de entre 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. El claro ejemplo de estos volcanes son el Sumaco, el Cerro Negro de Yanaurco y el Pan de Azúcar. Las rocas constituyentes de los magmas son principalmente basanitas y tefritas con composiciones del 43 al 53% de dióxido de silicio y del 1 al 5% de dióxido de potasio. Ya, nuestro problema en sí, vamos a delimitar lo que respecta el tema de nuestro proyecto, va a ser la petrogénesis en las zonas del antearco, arco principal y trasarco, que corresponden al volcán Pichincha, al volcán Antisana y al volcán Sumaco respectivamente. A continuación voy a explicar los volcanes representativos para cada zona. Para la zona al frente de Arco tenemos como volcán representativo al volcán Pichincha. El volcán Pichincha es un y el Guagua Pichincha. La actividad del primero, del Rufus, eso hace aproximadamente 1 millón de años, y el Guagua Pichincha es el más reciente y es el que se encuentra actualmente activo. Al encontrarse en el frente de Arco, este volcán representa un punto clave para el estudio de las lavas que resultan del reciclaje de la corteza oceánica que se produce en la zona de subducción de la zona volcánica del norte, así como la composición y evolución de la cuña del manto. El complejo volcánico Pichincha se encuentra por encima de la corteza continental ecuatoriana que se acrecentó en el Paleomargen sudamericano durante el Paleógeno temprano. El sótano de la corteza del volcán es constituido por rocas volcánicas del Cretácico al Paleoceno del arco volcánico Macauchi, así como de rocas volcano-sedimentarias de la formación sillana. La posición exacta de la placa de subducción debajo del volcán Pichincha es difícil de ubicarla. Esto se debe a la falta de sismicidad de la zona de subducción hasta más de 60 kilómetros. Podría existir una losa plana apoyada por la flotante cresta Carnegie sísmica actualmente en subducción, lo que permite inferir que la placa podría estar a una profundidad de casi 70 a 80 kilómetros debajo del volcán Pichincha. Más recientemente se demostró que la subducción de esta losa plana está fuerte de adaquitas. Es importante tener en cuenta que el magmatismo activo, según estimaciones, se desplazó hacia el oeste de la cordillera occidental hace 2 millones de años. Ya. Sí. Ya, estos son los diagramas, diagrama de clasificación para las lavas representativas del volcán
Pichincha. Tenemos que las lavas del Pichincha se caracterizan por un rango limitado en contenido de silicio del 57 al 67%, y el dominio que ocupa es el de las andesitas ácidas, bueno, desde las andesitas ácidas hasta las dacitas, según esta clasificación de Pezzerilo y Taylor. 5 andesitas muestran alto contenido de magnesio, del 6.02% al 3.2%, y alto contenido de magnesio del hierro con contenido de hierro total. Pueden ser considerados como andesitas con alto contenido de magnesio también. Estas también muestran altas concentraciones de dióxido de titanio, que son valores típicos de lavas relacionados con la subducción. Las otras lavas presentan bajo contenido de óxido de magnesio, del 3.7 al 2%. Todas estas lavas, excepto una, tienen contenidos mayores al 16% y concentraciones altas de dióxido de sodio, arriba del 4.4%. El carácter sódico de estas lavas se ven reforzadas por su ratio altos hasta 3.6 de sodio barra dióxido de potasio. Estas características geoquímicas son típicas de las adaquitas. Ya, siguiente. Las lavas del Pichincha muestran, como se muestra en los diagramas, muestran altas concentraciones de dióxido de titanio, que son valores típicos de lavas relacionados con la solución, que ya lo dije. Las otras lavas presentan abajo. Siguiente. Ya, en cuanto a los elementos traza y características isotópicas, se encuentran oligoelementos. Rocas félsicas del volcán Pichincha muestran características geoquímicas típicas de losas fundidas, es decir, adaquitas, incluyendo bajas concentraciones de elementos de tierras raras, HRE y itrio. Las lavas de Pichincha también muestran altas concentraciones de estroncio, lo cual es típico de las adaquitas. Ya, para el volcán Antisana, es un volcán representativo de la zona del arco principal. El volcán está situado en la cordillera oriental a 0 grados 3 sur, en la latitud donde la cadena volcánica es más ancha. Tiene una elevación de aproximadamente 5.758 metros y está entre uno de los más grandes volcanes del Ecuador. Se encuentra a 50 kilómetros al sureste de Quito y su historia eruptiva es incierta. Ya. Para el análisis geoquímico de este volcán, se tuvieron que tomar 15 muestras de todo el edificio volcánico, incluido las laderas orientales y meridionales, de difícil acceso, lo cual debería ser muestras representativas de todo el magmatismo del volcán Antisana. Se muestran en la tabla que están. Ya, como de los datos geoquímicos, de los estudios geoquímicos e isotópicos, se pueden hacer los mismos diagramas que ya tuvimos, que vimos en el volcán Pichincha, que son el diagrama de clasificación de Pezzerilo y Taylor, en donde se muestra que ocupa un lugar desde las andesitas básicas, pasando por las ácidas y hasta desarrolladas. Ya. Los diagramas que se muestran a continuación son diagramas del manto normalizado para los son
dos grupos. El primer grupo, el de las andesitas, se lo divide en dos. O sea, el HAAS está dentro del grupo de las andesitas por compartir características muy similares. El grupo AND es el grupo que está compuesto principalmente por andesitas, junto con dos andesitas básicas que muestran contenidos de K2O intermedios a altos de 1.5 a 2.7%. Yeah. El segundo grupo, el segundo grupo consiste en andesitas altamente potásicos, calcalinas, y dacitas, que es el grupo CAK, que es el que está representado en el tercer diagrama que se muestra. Ya. Para los resultados isotópicos, se realizaron mediciones isotópicas de las 15 muestras mostradas en la tabla, en la primerita en la que se mostró, en rocas volcánicas del Antisana, teniendo un resultado de que la composición de isótopos es homogénea en todas las rocas del Antisana, a pesar de la variabilidad en relaciones de elementos traza, incompatibles y contenidos de silicio. La firma isotópica que se muestra es similar a la del MOR de las adaquíticas. Es la que se muestra en la figura, y se la compara con las del grupo AND y CAK. Para las del AND se representa con los puntitos abiertos, y para los del CAK con los asteriscos o puntos negros que se muestran. Podemos ver que es similar. Ya. El volcán Sumaco es un volcán que representa a la zona de Trasarco. Se encuentra situado en la zona del sur del levantamiento Napo, a 105 kilómetros al este de la ciudad de Quito. Es un estratovolcán que se caracteriza por poseer un edificio volcánico principal, cónico y muy simétrico, constituido por escorias y flujos piroclásticos, intercatalogado con flujos masivos de lavas. Alcanza una altura de 3.828 metros sobre el nivel del mar. El periodo de actividad volcánica está entre 1650 y 1895. Cuenta con varios eventos explosivos, el más reciente es en 1933. Para la petrología y mineralogía, tenemos que las lavas están constituidas por lavas subsaturadas ricas en potasio que varían en su composición desde la absaroquita básica hasta shoshinita, 44 al 54% de silicio. La composición mineralógica incluye clinopiroxeno, plagioclasa, olivino, óxido de hierro y titanio, abundante huainita, apatito y anfíbol. Ya. Sorpresivamente, estas lavas muestran características no radiogenéticas con datos de isótopos de estroncio, niobio y plomo. Son prácticamente los mismos que las adaquitas en la Ya, el siguiente diagrama, imagen que se observa, es el modelo de génesis de magma, en el que se propone que la zona volcánica del norte de Ecuador, en la posición de arco delantero, debajo del volcán Pichincha, la corteza oceánica puede fundirse y producir adaquitas. En el camino a la superficie, parte de estos magmas metasomatizados en la cuña del manto, induciendo la cristalización de pargasita.
flogopita y granate. Bueno, en contrapartida, están enriquecidos en magnesio y se colocan en la superficie como andesitas de magnesio. Luego, arrastrados por convección, el manto modificado sufre un primer evento de fusión parcial por la desestabilización de Pargasita y produce por debajo del volcán Sumaco. El manto se derrite por segunda vez por la desestabilización de Flogopita y produce basaltos con alto contenido de niobio. La variación obvia en la distribución espacial y las características geoquímicas del vulcanismo de la zona volcánica del norte entre Colombia y Ecuador indica claramente que la subducción de la cordillera de Carnegie por debajo del margen ecuatorial influye fuertemente en el vulcanismo relacionado con la subducción. Ya. Como conclusiones, tenemos que la contaminación de la corteza profunda tiene un papel menor en la petrogénesis de la zona volcánica del norte del Ecuador, ya que al mezclarse un magma primitivo que proviene del manto y tiene un componente típico de con un derivado que es componente típico de la corteza continental, cambia el contenido mineralógico y geoquímico, y esto puede traducirse en la aparición de minerales o elementos que no tendrían que estar presentes. La génesis de los magmas de los volcanes Pichincha, Antizana y Sumaco en la zona volcánica del norte, según un estudio geoquímico, indican que son originados por la fusión de losas, que es el slab melting. Se pudo determinar que en las zonas de arcos volcánicos continentales del Ecuador están asociados a niveles de metamorfismo según la profundidad, debido a que los minerales que van apareciendo y cristalizando según las secuencias de Bowen. En la zona del antearco se encuentran magmas más ricos en sílice, mientras que en la zona de trasarco se encuentran magmas ricos en minerales más pesados como el olivino proveniente de un manto peridotípico. Ya, las bibliografías que se utilizaron.